Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Carlos Reina, gerente de restitución de la identidad y apoyo social del RENIEC, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. Señor Reina, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación para compartir alguna información con este canal del jurado. Por supuesto, a usted muchísimas gracias por acompañarnos y, como bien dice, compartir información valiosa, porque el Perú pues es más grande que su capital. Hay muchísimos lugares alejados que no tienen acceso a muchos servicios, entre ellos la posibilidad, por ejemplo, de tramitar un DNI, el documento básico de identificación que nos da acceso además a tantos servicios. En ese sentido, le consulto cómo está trabajando RENIEC. Bueno, contra lo que puede decir el sentido común, incluso en Lima hay personas que tienen barreras de acceso al documento de identidad. En este caso puede ser la pobreza, ¿no? Gente que no tiene más que unos pocos soles en el bolsillo, por lo tanto no puede pagar. Y que no los inviertan, digamos, en tramitar una documentación. Exacto, ¿no? Porque además costo de transporte, costo de perder un día por hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay, con mayor razón, personas así en los sitios más remotos del Perú. Frente a esta situación, RENIEC hace muchos años tiene una estrategia para llegar hasta ellos de manera itinerante, es decir, con brigadas, a veces de una sola persona, que van hacia estos lugares y hacen las campañas, ¿no? Cada día, RENIEC en promedio hace unas 90 campañas de atención en todo el país. Cada día, ¿no? Cada día, cuando usted dice 90 campañas, ¿estamos hablando de 90 trámites o 90 intervenciones que a su vez generan trámites? Intervenciones en 90 lugares diferentes del país. Wow. ¿Cada día? Sí, cada día. Desde los barrios periféricos de Lima, inclusive algunos hospitales de maternidad de Lima, hasta Balsapuerto, por ejemplo, que es una localidad amazónica, las cumbres de la sierra, y también en algunos de los desiertos de nuestra costa, donde hay invasiones de terrenos muy recientes y hay familias que no tienen siquiera para pagar la salud de sus pequeñitos, menos van a tener para tramitar el DNI. Frente a todos ellos, RENIEC hace campañas gratuitas de distinto tipo y que suman 1 millón de trámites gratuitas al año. Más del 15%, alrededor del 18% de todos los trámites que hace RENIEC en todos sus canales de atención son gratuitos, lo cual es bastante para cualquier entidad o empresa que más del 18% de sus atenciones sean gratuitas, es bastante. Pero RENIEC tiene un compromiso con el acceso universal a la identificación, porque sabemos de todo lo que se puede perder una persona, todos los costos que puede tener para una persona no tener el DNI. Vayamos por allí. ¿Cuál es el impacto de efectivamente contar con el documento nacional de identificación o no tenerlo en las manos? Si hablamos justamente de servicios, ¿no? O beneficios. César Vallejo tenía una frase muy elocuente. Decía, ser pobre cuesta caro, ¿no? Porque en el caso de las personas, por ejemplo, que no tienen DNI, no van a poder acceder a servicios sociales, a los programas de atención gratuita de salud, de atención gratuita nutricional. Cualquier programa social necesita que la persona tenga el DNI. No va a poder acceder tampoco a ejercer su derecho de petición ante cualquier entidad pública. Por supuesto. Que le limpien el canal de regadío, que le abastezcan de agua o de veredas para los pueblos jóvenes, etc. En fin, no va a poder acceder al ejercicio de ningún derecho. Por eso hay constitucionalistas que sostienen que el derecho a la identificación es el derecho llave para poder acceder a todos los otros derechos. El principio de... El primerito. Y el sostén, ojo, de nuestra democracia también, porque sin el DNI no se puede acudir a las urnas. Bueno, no, lo hablamos fuera del aire, ¿no? Ni siquiera estamos ahí en el padrón electoral. No va a poder ejercer un derecho fundamental, que es el derecho a la participación política, ¿no? Y los estados tienen como compromiso fundamental en la era moderna, los estados constitucionales, es el de hacer de los derechos fundamentales algo sagrado, que los estados tienen que ver cómo lo resuelven. Y en esa línea RENIEC hace lo suyo en el campo de la identificación. Perfecto. En ese trabajo de campo, ¿cómo es que se aborda a los distintos pobladores de las zonas más alejadas? Usted decía que a veces es un representante del RENIEC el que va y, no sé, toca puertas, establece relaciones, son comunicadores comunitarios. ¿Cuál es el perfil también de aquel personaje de RENIEC que se acerca a la población? Haciendo este trabajo, los registradores, hombres y mujeres, chicos y chicas, ellos mismos reportan que lo que más les gratifica es que forjan carácter, es decir,
maduran. Y por otro lado forjan ciudadanía, es decir, el compromiso con el bien común de sus paisanos, de sus hermanos, de sus conciudadanos. El conocimiento de otras realidades, porque nuestro país tiene muchísimas, ¿no? Claro, en verdad eso forma parte, es un elemento fundamental de la ciudadanía, conocer a tus connacionales, ¿no? Porque si no los conoces, no sabes cómo viven, el compromiso va a ser muy reducido. Y no sabes qué es finalmente lo que necesita tu país, ahora que estamos a puertas de un proceso electoral y que vamos a escoger autoridades que tienen que darnos esas garantías, ¿no? Y como en este proceso primero hay que coordinar con ellos para poder luego entrar a la comunidad, al centro poblado y saber que vas a llegar y los vas a encontrar. Por eso hablar de un trabajo de relaciones comunitarias. Exactamente, ¿no? Ese es el nombre fundamental que tiene este trabajo, que valoriza la relación con las comunidades. De esta manera, la comunidad conoce a los registradores por su nombre propio, sabe quiénes son. Y a la inversa también, el registrador conoce no solamente al representante de la comunidad, sino a veces incluso hasta su familia. Se genera ahí una relación de amistad que no es muy frecuente que ocurra en los servicios que da el Estado. Normalmente se dan en ventanillas, donde nadie tiene por qué saber cómo es la situación del otro. Quisiéramos que se dé, ¿no? Quisiéramos que se dé, ojalá fuera así, ¿no? Lamentablemente no es así. Es un trabajo esforzado, sacrificado y con grandes riesgos, porque las rutas que tenemos en nuestro país tampoco no son la geografía seguras, es compleja, ¿no? Muy complicada, ¿no? Hay sitios en donde si no es con aviones de nuestra Fuerza Aérea o del Ejército, no podríamos entrar. Por ejemplo, las cordilleras del Cóndor, por ejemplo, ¿no? Pero tiene su parte muy grata, que es este mutuo valor que obtiene tanto RENIEC como la propia comunidad. La organización comunitaria se beneficia, se fortalece porque se demuestra que esa organización comunitaria sirve para que se acceda a derecho. Y RENIEC también se valoriza como institución porque logra forjar registradores con un alto sentido de identificación con su labor. Y también la imagen de la propia institución crece. De hecho, por cosas como esta es que RENIEC es una de las instituciones públicas con más alto nivel de aprobación ciudadana, ¿no? Entonces, en verdad, el país mismo es el que gana, ¿no? Y la verdad que en este contexto de procesos electorales y para facilitar el acceso de la gente a su derecho al voto, es que también se hace un trabajo y estamos reforzando las entregas de DNIs para que puedan votar. ¿Cómo se ha dado este trabajo, estas campañas, intervenciones de RENIEC en los últimos meses, justamente previendo que viene ya un proceso electoral? En todos nuestros canales de atención, sea en las agencias, que tenemos más de 450 puntos de atención en todo el país, en promedio más de uno por provincia, y son diferentes canales de atención, más el registro itinerante. En situaciones como estas que se potencia, todos hacen algo más, entregan un plus de esfuerzo para que la gente pueda tramitar, por ejemplo, sus DNI renovados, ¿no? Porque algunos están vencidos. O si lo han perdido, tramitar el duplicado. Si está muy deteriorado, también tramitar el duplicado. Hay que tomar en cuenta que el día de la votación pueden votar incluso los que cumplan 18 años el día mismo de la votación. Así es, ha habido un cambio, una modificación en la normativa electoral que lo permite, ¿no? Claro. Y entonces, muy probablemente el día mismo de la votación, RENIEC continúe con su tradición de entregar los duplicados hasta las 12 del día del mismo día de la votación. Bueno, estamos viendo ya en algunas agencias colas, ¿no? De personas que están tramitando aquello que se les pidió se hiciera ya con anticipación, pero bueno. Esta es una de las ocasiones en donde nuestras agencias realmente rebalsan de público y de atenciones, ¿no? ¿Cómo pueden enterarse los peruanos sobre estas campañas, sobre estas intervenciones? Hablaba usted sobre gente que en nuestra misma capital no tiene un DNI, por ejemplo. Sí. Tenemos vínculos con distintas, por ejemplo, ONGs que trabajan en los pueblos jóvenes. Tenemos contacto con las propias municipalidades, con los registradores civiles que trabajan en las comunidades. Más de la mitad de nuestras atenciones se coordinan con las municipalidades, ¿no? Hay una red ya construida que nos sirve de mucho para estas coordinaciones. Pero además las personas pueden entrar a la página web de RENIEC y informarse de los teléfonos con los cuales se organizan estas campañas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál ha sido la respuesta, o cuál viene siendo en realidad la respuesta de aquellos peruanos que no contaban con un DNI, que el día de hoy pues están plenamente identificados? Buena, porque en la gente ya está muy involucrada. ¿En principio saben que lo necesitan? Sí, ya
Hace un tiempo se podría decir que un problema era que desconocían el valor del DNI, etcétera, ¿no? Pero hace unos 15 años, cuando han crecido los programas sociales, desde el gobierno de Toledo crecieron mucho los programas sociales, hasta ahora último que incluso eso se ha encarnado en un ministerio, que es el MIDIS, el Ministerio de Inclusión Social, los programas sociales crecieron y con eso creció la valoración del DNI, ¿no? El DNI del menor, por ejemplo, en el año 2005 teníamos apenas 2% de los niños con DNI. Al presente tenemos más del 95% de los niños con DNI. Eso es por la valoración misma del documento de identidad. Lo que sí subsisten son barreras al acceso, ¿no? Claro. Pobreza, diferencia cultural, lejanía, ¿no? De hecho, la población que tiene tasas mayores de indocumentación son nuestras poblaciones indígenas de la Amazonía, por la distancia, por la diferencia cultural, por los problemas de transporte, etcétera. Pero ahí en esos espacios es donde es muy importante el trabajo de estos registradores itinerantes. ¿Y cómo se trabajan justamente el criterio de vulnerabilidad para acceder a estas campañas gratuitas? La gratuidad la trabajamos a través de resoluciones de gratuidad firmadas por el jefe nacional. Para aprobar una resolución jefatural, nuestra gerencia tiene que proponer criterios que garanticen la vulnerabilidad de la situación de la persona. Son pobreza, lejanía, ruralidad, diferencia cultural, etcétera, ¿no? Si la persona está dentro de ese perfil, se le da, por supuesto, el DNI de manera gratuita. Si el ámbito de residencia, si el ámbito de residencia. Muy bien. Está calificado así. Exactamente, entonces. Así calificamos. Perfecto. No los calificamos a nivel individual porque si se llega a un nivel tal de ¿cuántos criterios, por eso me preguntaba yo, tendrían que haber, ¿no? Exacto. Sí. El problema es que cuando se desagrega mucho, si lo trabajamos a nivel individual, la probabilidad de error crece. No, y cada vez aumentarían más criterios de repente. Exacto. En cambio, si trabajamos a nivel de ámbito de residencia es mucho más simple, con el criterio de que si eres pobre, por decir, es altísimamente probable y casi seguro que tu vecino también lo sea. Claro. Aquí no hay esta cosa de que un pobre vive al lado de un rico. Lamentablemente no sea así. Entonces el criterio de ámbito de residencia es bastante sólido, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos, por habernos acompañado. ¿Algún mensaje final que tenga para los electores, para los peruanos en general, que cuentan con un DNI, ¿no? Tienen esta ventaja de tenerlo consigo, también para aquellos que no lo tienen aún? Para los ciudadanos en general, que no esperen la última hora, el último día para tramitar su duplicado o renovación del DNI, para que no tengan problemas y no estén en angustias, en correrías a última hora. Y luego que para la atención de poblaciones lejanas o de periferia de nuestras ciudades, pueden ingresar a la página web de RENIEC, chequear ahí los teléfonos, o ir al registrador civil de su distrito y a través de él pueden coordinar nuestras campañas, nuestras intervenciones, ¿no? Hay una red ahí ya hecha, ya nos conocen todos los interesados en trabajar con población vulnerable, que RENIEC tiene este servicio y entonces a través de ellos podemos coordinar las atenciones, ¿no? Y seamos solidarios también, si conocemos a peruanos que no tienen un documento nacional de identidad, pues hay que informarles sobre este tipo de campañas, ¿no? Exacto, hay personas indigentes y que incluso que viven en la calle, que cada cierto tiempo nos llegan y los atendemos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, no, a ustedes, don Carlos, por habernos acompañado. Hemos conversado con el señor Carlos Reina, gerente de restitución de la identidad y apoyo social del RENIEC, y con él cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.